Hola, saludos a todos, estudiantes del estudio del libro de Hebreos. Continuamos ahora con capítulo 5 y capítulo 5 es un capítulo muy impactante que realmente están conectados los capítulos 5, 6 y 7 y eso vamos a ver ahora cuando profundizamos en estos temas muy importantes. Aquí nos metemos en teología, cristología, yo diría bastante profunda e importante en cómo entender a Cristo y el papel de Cristo. Y por supuesto, todo está en el argumento grande de que Jesús es mejor que todos los líderes del pasado, mejor que el sumo sacerdote. Y en eso nos enfocamos ahora. Déjame poner ahora la pantalla para poder compartir las transparencias. Aquí estamos en capítulo 5. Vamos a empezar leyendo el capítulo. Todavía me afecta un poquito el COVID y por eso ando un poquito atrasado en las clases, pero en grabarlas. Pero aquí en capítulo 5, versículo 1 dice, todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón, se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciendo sumo sacerdote, sino que Dios le dijo, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró como su sacerdote según el orden de Melquisedec. Wow, mucho aquí, mucho aquí que vamos a desempacar aquí y abrir. Primero, hay que notar que estamos trabajando con un inclusio y creo que ya he hablado un poquito de qué es un inclusio cuando es un poquito como perícope en el sentido de que es como un juego de enseñanzas, ¿no? Pero el inclusio tiene como comienzo y termina en la misma manera, con muchas veces las mismas palabras o una frase que es básicamente enseñándote que es un perícope, que es un juego de enseñanzas. Y, y para estos capítulos 5:1 a 7:28, el tema es el sumo sacerdote Cristo, ¿no? Cristo como sumo sacerdote. En capítulo 5:1-3, como acabamos de leer, dice, todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón, se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día. Primero,
por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque, obviamente, mismo tema, ¿no? Déjame abrir lo más grande para verlo mejor, ¿no? Ahí puedes verlo mejor. Estamos hablando de Jesús como sumo sacerdote y cómo tiene que hacer los sacrificios, y también termina así. Ahí son los, tú sabes, esos, no sé cómo se llaman en español, bookends, los que pones en una biblioteca, dos lados para cuidar a los libros, ¿no? Y eso es un inclusio, y aquí lo tenemos como Jesús como sumo sacerdote. Nos enfocamos más, dice, todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres, él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Vamos a hablar un poquito de esto. Habla de que como Jesús, como sumo sacerdote, puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Hay un concepto aquí muy, muy importante que nos presenta el autor. Muy importante para los cristianos que están sufriendo. Muy importante para todos los hermanos que están pasando por tiempos difíciles. Ese concepto que está encapsulado en el término metriopateo, que aquí lo traduce como paciencia. Es decir, es un concepto de tener compasión, y por esa compasión tener paciencia. Entiende, eso es lo que quiere decir, entiende lo que sufrimos nosotros. Y eso era muy importante en el desarrollo de Jesucristo, para poder ser el sumo sacerdote perfecto para nosotros. Dice, nos entiende o nos trata con paciencia a los ignorantes y extraviados, y vamos a hablar de eso porque eso es muy importante. Los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Así que Dios, como todopoderoso, omnipotente, omniconsciente, nunca ha vivido en forma de ser humano, en carne y hueso. Pero Jesucristo, quien es Dios completamente, pero en carne y hueso, ha sufrido lo que nosotros sufrimos, y entonces entiende, y entonces tiene metriopateo, es decir, tiene entendimiento o compasión o empatía o entiende el sufrimiento que pasamos nosotros, y eso lo causa tener mucha paciencia con nosotros. Y eso es muy importante, porque cuando tú estás sufriendo o luchando con tu fe, o has caído en pecado, o luchando con tentación, no quieres hablar con alguien que no entiende la lucha, no quieres confesar a alguien que te va a condenar y juzgar, pero no te entiende. La mejor situación es confesar el pecado con alguien que te entiende, alguien que entiende la lucha, sabe lo que es luchar con tentación, sabe lo que es la pelea contra Satanás, lo que es sentir tentación al pecado. Y Jesús tiene eso. Entonces, el sumo sacerdote es el representante del pueblo ante Dios. Tu representante tiene que entenderte, ¿no? Tiene que saber quién eres y por qué. No solamente qué has hecho, pero por qué lo has hecho. No para decir que está bien tu pecado, que acepta tu pecado, pero entendiendo tu debilidad,
lo causa entender tu pecado y lo causa dar paciencia y gracia a nosotros. Por eso es tan importante que tenemos Jesús, que Él es nuestro abogado. Si fueras a caer en un crimen y eres completamente culpable y tienes que ir a la corte y hablar con un juez, quieres un abogado que cree en ti, que te entiende y sabe que tu corazón, tu deseo es hacer lo bueno, pero has caído en lo malo y que es difícil hacer lo bueno y que a veces es muy fácil caer en el pecado. Quieres alguien que entiende todo eso. Y por eso Dios causó a Jesús sufrir para vivir esta vida como ser humano, para poder entendernos, para poder tener compasión y simpatía, ¿no? Y es importante notar que está hablando, dice, para los ignorantes y extraviados. ¿Recuerdas cuando empezamos a estudiar en capítulo 2, hablamos de 3 formas de desobediencia, ¿no? Para Basis es hacerlo un poquito diferente, ¿no? Y eso como algo que te pasa, ¿no? Que no pones atención y has caído o no lo hiciste bien como debes hacerlo. Ahora, otra palabra para Coe es más bien tú sabes lo que estás haciendo y tú decidiste desobedecer. Es una desviación de la obediencia. Eso es diferente. Y también hay ameleo, que es no cuidar o despreciar o andar distraído y no poner atención a lo que estás haciendo. Cada uno, Dios lo trata un poco diferente. Entonces, el sumo sacerdote hace los sacrificios para el pueblo ignorante, el pueblo que ha caído en errores y para él mismo. Pero eso no necesariamente cubre los que conocen al Señor, saben lo que es correcto y deciden hacer pecado, ¿no? Pero entonces cubre el pueblo de Dios, porque nosotros como pueblo de Dios somos los que estamos tratando de hacer lo bueno. Cuando alguien me pregunta, ¿qué es la diferencia entre ser cristiano y pecar y no ser cristiano y pecar? Aquí está la diferencia. Que Dios, que el sumo sacerdote está pagando el precio para los que son ignorantes, que quieren hacer lo bueno, pero caen en el pecado. Ahora, el sacrificio de Cristo paga todos los pecados, no solamente los pecados de ignorancia. Entonces, su sacrificio es mucho mejor. Su sacrificio cubre mucho más, porque la verdad es que cuando éramos, antes de ser bautizados, ya sabíamos la verdad. Si fuiste católico, bautista, o evangélico o pentecostal, tú ya sabías el pecado. Entonces no puedes decir, pero Señor, yo era ignorante, nadie me enseñó la Biblia. No, tú pecaste consciente. Ahora, siendo discípulo de Cristo, ojalá cuando pecas es un error, no es tu manera de vivir. Tu manera de vivir es evitar todo pecado, pero claro, somos pecadores y vamos a caer. Entonces, eso es importante notar que es una categoría diferente. Ahora, el sacrificio de Cristo puede cubrir todo, pero hay una diferencia. Y si continuamos a propósito pecando, viene otro reto, ¿no? Y eso es el próximo reto. El sumo sacerdote, es importante entender su papel. Aquí nos explica que disfruta de la solidaridad con el pueblo porque viene de él. El sumo sacerdote fue escogido o fue llamado por Dios, pero del pueblo. No fue escogido del pueblo. Entonces, para poder representar el pueblo ante Dios.
Entonces Dios vino en forma de ser humano para poder representarnos. El sumo sacerdote representa al pueblo en asuntos relacionados con Dios. Él es el que entra al Santo de Santos. Él es que habla de parte de nosotros, el que hace el sacrificio para nosotros. En el día de Pentecostés, perdón, el día el santo, de cuando entra el Santo de Santos, se hace el sacrificio para nosotros. El sumo sacerdote debe ofrecer sacrificio por sí mismo. Ahora, aquí otra diferencia muy grande. Jesús nunca pecó, entonces no tiene que hacer sacrificio para sus pecados. Entonces no tiene que seguir haciéndolos, ¿no? Que una vez es para siempre, porque él nunca pecó. El oficio de sumo sacerdote no es para que uno se alista o solicite. Hay que ser llamado de Dios. Entonces, los descendientes de Aarón fue llamado y por esa llamada incluyó todos sus hijos. Son llamados de su tribu, de Leví. Son llamados para ese servicio. Todos los sumos sacerdotes tenían que ser descendientes de Aarón para aplicar esa llamada. Pero no cualquier persona puede decir que, yo quiero ser sumo sacerdote. No, tienen que ser llamados, ¿no? Y para los del pueblo de Israel, tienen que mostrar su descendencia de la llamada original. Jesucristo tiene su propio llamado, ¿no? Como Melquisedec. Es decir, eso lo vamos a examinar mucho más profundo, pero Jesús, como Melquisedec fue llamado por Dios, no es sumo sacerdote por ser descendiente de Aarón. Seguimos leyendo, dice en versículo 5, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo, todo lo que hizo Cristo era para la gloria de Dios. Todo lo que él sufrió. Y así llegó él a ser el sumo sacerdote perfecto por la práctica de obediencia, la práctica de hacer la voluntad de Dios. Y por eso es tan importante que nosotros como cristianos seguimos siempre haciendo la práctica de obediencia, la práctica de sumisión, de buscar la voluntad de Dios, de glorificar al Señor y no nosotros mismos. Esa lucha, todos tenemos la tendencia de tratar de glorificarnos nosotros mismos. Todos tenemos deseo de ser glorificados, de ser adorado, de ser que canta nuestras alabanzas. Y si crees que no lo tienes, andas engañado. Todos lo tenemos, algunos mucho más que otros, y eso es cierto. Hay algunos hermanos que hacen todo lo que hacen para ser glorificado. Aún glorifican al Señor para ser glorificados ellos. Ser el mejor que canta, ser el mejor que predica, ser el mejor que líder de charlas, ser mejor discípulo que trae más visitas, que bautiza más personas o que conoce la Biblia más. ¿Para qué? Para ser glorificado, para que todo el mundo hable de él o ella, para que todo el mundo lo resalta y dice, wow, qué increíble fulana o sotano. Y todos tenemos por lo menos un poquito de ese ego, esa persona que tiene hambre ser glorificado. Cristo no lo hizo. Hizo todo para glorificar al Señor. Y eso lo hizo útil, lo hizo instrumento de la salvación, el que podría salvarnos. Y esa lucha es tan importante y
Y si dejamos de luchar en eso, empezamos a caer atrás y ser más débiles en la fe. Si dejamos a no buscar la voluntad de Dios en todo, dejar de glorificar al Señor. Y por eso ahorita vamos a estar hablando de la madurez, de seguir creciendo. Ves que Jesús es el ejemplo perfecto. Y ves la lógica del argumento. Jesús es mejor que los profetas, mejor que los ángeles, mejor que Moisés, mejor que el sumo sacerdote aún, quien hace sacrificios, quien nos ayuda, pero Jesús hace el sacrificio una vez para siempre. No tiene que sacrificar para él mismo porque nunca ha pecado y no lo hace para su propia gloria, lo hace para Dios, la gloria de Dios para nosotros, haciendo sumo sacerdote, sino que Dios le dijo, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado, y en otro pasaje dice, tú eres sacerdote para siempre. No es un término como los otros sacerdotes. Y obviamente está usando Salmo 2:7 y Salmo 110:4. Sería bueno leerlos. Y dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec es diferente que el orden de Aarón. Aarón fue llamado con Moisés, ¿no? Para ser primero de los sumos sacerdotes y sus descendientes. Pero Melquisedec fue llamado directamente de Dios. Y Jesús no tiene que depender a la línea de herencia desde Aarón, porque vino directamente él. Su llamada vino directamente del Señor. Luego cambia temas y muchos critican, dicen que el autor no tiene lógica, que cambia temas tan rápido en estos capítulos. Pero si lo ves bien, todo está conectado. Cambia aquí y empieza a hablar de Jesús. Dice, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverencia, sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer y consumada su perfección. Llegó a ser autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vuelve a repetir, según el orden de Melquisedec. Fue llamado a esto. Nosotros todos tenemos nuestra llamada. Tú fuiste llamado a ser servidor de Cristo. No es algo que puedes negar, es algo que tienes que cumplir. Y él nos explica. Y este detalle es muy importante en el argumento más grande. Es como el argumento grande es que Jesús es mejor. El argumento mediante es que Jesús es el mejor sumo sacerdote. Y el argumento específico es porque Él sufrió todo lo que nosotros sufrimos. Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas. Fíjate, y otra vez aquí nos pinta una pintura increíble de Jesús, de que es un ser humano, que Él se siente las cosas que nosotros sentimos. A veces nosotros sufrimos, a veces nosotros luchamos, a veces nos duelen las cosas que pasan en el mundo, pero aún a veces las cosas que pasan en la iglesia, o lo que pasa con otros líderes, o con hermanos en tu charla, y sufrimos. Jesús seguía obedeciendo aún con su clamor y lágrimas, y seguía dependiente al Señor, al que podría salvarlo
de la muerte y fue escuchado por su reverente sumisión. Obviamente lo está poniendo Jesús como ejemplo para nosotros, que Dios nos escucha y Él ve nuestra sumisión. Bueno, obviamente hay que tener sumisión reverente. Dice, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, ¿no? Aquí hay otro tema muy importante, muy grande. ¿Cómo que Jesús aprendió a obedecer? ¿No era Él siempre obediente? Es una cosa obedecer cuando quieres algo. Cuando yo digo a mis hijos, ponte la ropa, límpiate, limpia los dientes, vamos a Disneylandia. Obedecen rapidísimo, ¿no? Es fácil, una obediencia que viene natural del corazón, con mucho ánimo y alegría. Pero cuando yo les digo que tienes que limpiar tu cuarto y ayudar a limpiar la casa y el jardín afuera y tienen que obedecer aunque no lo quieren hacer. Aquí Jesús sufriendo tanto que le salió sangre como sudor, obedeció aún. Tuve que pasar por la prueba de no querer algo. Y eso demuestra su obediencia real. Tuvo que aprender eso él. Qué increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque era hombre en carne y hueso. Y dice, y consumada su perfección. Recuerda la palabra perfección, teleos. Es ser desarrollado. Es llegar a tu fin de tu desarrollo. No es que te hace falta algo, no es que no eres bueno o que hay algo más que Dios tenía que añadir a Jesús para poder ser el sumo sacerdote perfecto. Tuvo que aprender la obediencia. Y obviamente el autor está poniendo a Jesús como ejemplo para nosotros. Dice, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Para ellos hubiera sido muy difícil aceptar a Jesús como sumo sacerdote porque él era hijo de David, no hijo de Aarón. Él era descendiente de otra tribu, físicamente, pero no tenía que ser descendiente de Aarón, porque él es del orden de Melquisedec. Otra cosa importante notar que esos primeros 10 versículos son una quiasma. Creo que también he hablado de quiasma. Son una forma de organizar pensamientos que nos ayuda a entender y recordarlo. Y es como un espejo. Empieza, por ejemplo, en versículo 1, hablando de Jesús como sumo sacerdote, luego de su sacrificio, y luego en versículo 2 y 3 de la debilidad de un sumo sacerdote y el nombramiento de un sumo sacerdote, pero luego aplica esto al nombramiento de Jesús, al sufrimiento del sumo sacerdote Jesús y el sacrificio del sumo sacerdote Jesús. Y cómo es un nuevo sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. ¿Ves? Son pasos lógicos que uno entra, los primeros 4 puntos y luego los siguientes 4 reflejan a los primeros. Y eso es una manera para enseñanza, es una manera brillante realmente para ayudarnos a entender estos puntos. Y hay muchos en la Biblia. Ahora, después del versículo 10, empezamos las advertencias, otra advertencia, la tercera aquí. Dice, la primera fue, presta mucha atención, y hablamos de eso en capítulo 2, versículo 1 a 4. La segunda era hacer todo posible, capítulo 3, versículo 7, a capítulo 4, versículo 11. Y ahora estamos entrando en la tercera, es
pasar a la madurez. La tercera advertencia. Y luego clásicamente son los 5, pero en muchos lugares ponen 7. La verdad, y yo me imagino que ya lo has notado, hay muchas advertencias, pero hay advertencias principales y luego advertencias que son parte de la advertencia principal. Ahora entramos en otra, ¿no? Y eso es parte de una perícopa, ¿no? En Hebreos 5, 11 a 6.3, esta clase voy a ir hasta 6.3 porque habla de la madurez. Hebreos 4 a 8, en la próxima clase vamos a hablar del peligro, ¿no? Del peligro de caer de la fe. Y luego termina con el mismo tema, pero regresándonos a la confianza. Y todo esto va juntos, todo esto es parte del argumento de que Jesús es el sumo sacerdote perfecto, que es parte del argumento que Jesús es mejor que todos, que es parte del argumento de que nunca debemos abandonar al Señor Jesús, ¿no? Versículo 11 dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Wow, mucho aquí en la tercera advertencia, mucho que tenemos que notar. Sobre este tema tenemos mucho que decir, dice. Y dice, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes los que les entra por un oído, les sale por el otro. Obviamente, el autor está un poquito, uno puede decir, frustrado, ¿no? O ya cansado de tener que explicar esto. Usa una palabra en el griego no dice entra por un oído y le sale por el otro. Eso es una frase coloquial que usa para la palabra que sí usa en griego, que es notros. Notros significa lento o flojo, pero más bien, como decimos en español, terco, ¿no? Como alguien terco que no lo capta y porque no lo quiere captar, que no capta la onda, no entiende qué está pasando aquí. Dice, así son ustedes. Y eso obviamente puede pasar a cualquier cristiano. La verdad es que eso pasa fácilmente. Si no estamos poniendo atención, si no estamos cuidando nuestras almas, si no estamos muy metidos en la Biblia, si no estamos involucrados en el reino de Dios, nos podemos tercos espiritualmente. Es decir, difícil entender, difícil captar. Y se nota cuando alguien va al servicio, escucha un sermón, no cambia. Un cristiano que no ha cambiado en 3 meses o 6 meses o 1 año o 10 años, sigue igual que antes, no está cambiando. Anda notros. Dice él, es difícil enseñar a ustedes. Recuerda que la parábola del sembrador no era para no cristianos, fue escrito para los hermanos. Y después de eso, es cuando Jesús dice, bueno, empieza a hablar de las escrituras de Isaías y dice, siempre van a escuchar sin entender, siempre van a ver sin realizar, ¿no? Que no, aunque pueden escuchar, aunque pueden ver, no entienden, son nosotros. Eso fue un tema muy importante para Jesús. Y aquí está hablando el autor de Hebreos de lo mismo. Dice, en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros. Y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios.
Me encanta que en el griego dice básicamente los principios básicos, los principios, los primeros principios, ¿no? Yo creo que así se llama la clase que damos, ¿no? Principios básicos. Dice, ustedes deben ser maestros ya, pero sin embargo no lo son. Que demuestra otra cosa muy importante que quiero notar aquí, que hay una expectativa de que vamos a seguir creciendo. Un cristiano de 20 años no debe ser igual que un cristiano de 10 años, que no debe ser igual que un cristiano de 3 años. Debemos seguir madurando, creciendo, avanzando en la fe. Y si dejamos de avanzar, algo anda mal, algo está mal, ¿no? Es como lo que dijo Pedro, que si no estamos añadiendo fe, amor, todo, ¿recuerdas cuando dice hay que añadir esto a esto, y dice para no ser inútiles, para no dejar de tener impacto, para seguir impactando y creciendo? Eso es una expectativa de Dios. Yo creo que muchas veces lo que pasa en la iglesia es ponemos mucho enfoque en ayudar a un no cristiano a crecer y avanzar en su fe para poder ser cristiano, y aún los primer año, 2, 3 años, ayudándolo a crecer y madurar, pero después de eso, dejarlo y pensar, ojalá que va a seguir fiel. La Biblia dice que hay que hacer discípulos. Es decir, que no es una cosa que uno hace una vez. Hay que seguir siéndolos toda la vida. Hacer un discípulo empieza enseñando los principios básicos. Se bautiza, hay que bautizar al discípulo. Pero discipularlo a la obediencia de Cristo, eso es un viaje toda la vida. Eso es una práctica toda la vida. Dice, el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Interesante. Mensaje de justicia. Justicia. ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo deben ser las cosas? Todos viviendo una vida llena de las promesas de Dios. Eso es justicia. Injusticia o falta de justicia es cuando a alguien le hace falta las promesas de Dios, que por la fe en las promesas se hizo cristiano, pero no los ha logrado. Está en la iglesia, pero sigue cayendo en pecado. Está en la iglesia, pero sigue esclavo de tentación, sea droga, sea alcohol, sea enojo, sea falta de paciencia, sea odio, lo que sea. No, hay que seguir avanzando en estas cosas. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. No es decir, que han crecido a ser más y más como Cristo, más y más dependiente al Espíritu Santo, más y más conociendo la Biblia, la palabra de Dios, que tiene vida y poder, más y más impactado constantemente. Y dice, tiene la capacidad de distinguir entre lo bueno y malo, y pues ejercitado su facultad de percepción espiritual. Es decir, que espiritualmente debemos seguir creciendo. ¿Cómo depender al Espíritu Santo? Tan íntimo con el Espíritu Santo, que si hay algo mal, lo notamos inmediatamente. Hay muchos hermanos cayendo en pecado y muchos hermanos que son llevados por temas políticas o sociales o cosas así. ¿Por qué? Porque no son tan espirituales. Mira, y no estoy diciendo que no nos debe importar las cosas del mundo. Sí nos deben importar, pero del punto de vista del Espíritu Santo, para distinguir lo bueno y lo malo. Aquí en los Estados Unidos, la iglesia está luchando mucho con quién es republicano, quién es demócrata, qué uno piensa de aborto, qué uno piensa del papel de mujeres, qué uno piensa de los temas de razas y de racismo, y está dividiendo muchos hermanos. Hay muchos hermanos cayendo en pecado, siendo llevados por temas políticas. ¿Por qué? Porque no son seres espirituales, aunque tienen el Espíritu Santo.
pero no son fuertes en el Espíritu Santo. Entonces caen en el pecado, son llevados a otros temas y todo eso por no ser maduros, por faltar la madurez. Y seguimos y vamos a cruzar en capítulo 6. Esto es un ejemplo de que a mí no me gusta cómo dividieron los capítulos porque deberían haber seguido el perícopas temas, ¿no? Más bien. Pero sigue hablando un tema, dice en versículo 1, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales. No es decir que lo vamos a abandonar, pero no vamos a enfocarnos en eso, acerca de Cristo. Avancemos hacia la madurez. ¿Qué madurez? La madurez en Cristo. No vamos a hablar de las cosas básicas, de quién es Cristo, si es el Hijo de Dios, si vino en carne y hueso o espíritu. Vamos a hablar de la madurez, de cómo ser como Cristo. La madurez es un cambio de qué hago a quién soy. ¿Qué puedo hacer y no debo hacer a quién soy? Mi corazón. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. Y lo increíble aquí es que tenemos una lista de qué considera las cosas básicas. ¿Qué son los fundamentos, enseñanzas? El arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, el arrepentimiento de pecado, la fe en Dios, cómo vivir como una persona de fe, la instrucción del bautismo, por qué uno se bautiza, cómo bautizar, la imposición de manos, que también se trata conectado con el Espíritu Santo, ¿no? Son las dos maneras de recibir el Espíritu Santo. El bautismo lo recibes adentro, imposición de manos, recibes dones del Espíritu Santo, y la resurrección de los muertos y el juicio eterno. No que no son temas importantes, son temas muy importantes, pero son las cosas básicas. Y la verdad es que si uno no está avanzando en la fe, lucha con estas cosas básicas. No puede avanzar más porque no está establecido en las cosas básicas. Más bien debemos seguir creciendo, avanzando en temas de madurez en Cristo, de la obediencia en Cristo, lo que viene de una vida dedicada a la voluntad de Dios, a la gloria de Cristo. Y Dios nos llama a eso. Ahí vamos a parar con capítulo 5 hasta capítulo 6, versículo 3. Mucho aquí, muy importante, muy increíble, ¿que no? Me encanta esto. Me encanta lo que Dios está enseñándonos aquí. Temas muy importantes. Y la verdad es, tengo que parar porque ya tengo una hora en la clase y hay mucho más que uno puede decir. Y lo bueno es que en el libro hay ciertos temas que meten más en el comentario de Hebreos y otras cosas que explico en el libro de John y mío. Y ahí vamos a parar la clase. Gracias, hermanos, y buen camino.